Senador Roldán. Presidente, continuamos con el artículo 62, una proposición del senador Génico que dejó como constancia, y hay dos proposiciones, una de León Freddy Muñoz y otra de Isabel Zuleta, que no están avaladas, señor presidente. Entonces, senador John Jairo, le entendí que la proposición tiene, el artículo tiene dos proposiciones. Una del senador León Freddy y otra de la senadora Isabel Zuleta. Entonces doy el uso de la palabra inicialmente a los que tienen proposiciones y se lo deja. Senador León la deja como constancia. Senador León Freddy. No. Que está avalada. No. Senadora Isabel Zuleta. Senadora Isabel, para su proposición. Presidente, les pido que me escuchen por favor a los senadores ponentes. Por favor, para escuchar la senadora Isabel Zuleta, que va a exponer su proposición. Senador. La senadora Isabel Zuleta quiere la atención de los ponentes. Por favor, gracias. El artículo 62 se refiere a la transición energética y los asuntos laborales en medio de la transición energética. De manera particular, esta proposición, senador, es de la Comisión Quinta. La hemos firmado los senadores de la Comisión Quinta. Si usted es tan amable, no solamente la he firmado yo, la hemos firmado desde la bancada de Cambio Radical, Partido Conservador y demás, porque lo único que estamos haciendo es agregar, cuando haya cierre minero, por ejemplo, en la transición, que se tengan en cuenta los derechos laborales de la población minera. Cuando haya transición energética en Ecopetrol, senadores, pues que se tenga en cuenta que la transición también es para los trabajadores y trabajadoras. No se puede dejar por fuera a los trabajadores en medio de la transición. Que se crea que una comisión tripartita en el plan de cierre, donde se tenga en cuenta los derechos laborales cuando se dé la transición energética. Nosotros como ambientalistas promovemos la transición, pero no promovemos que se deje en la calle a los trabajadores que están en medio de una situación compleja cuando se acaban los yacimientos mineros o cuando se da una explotación energética. Gracias, presidente. Honorable senadora. Senador León Freddy, para sustentar su proposición, la deja como constancia. Senador Didier Lobo. Presidente, muchas gracias. En el mismo sentido de lo dicho por la senadora Zuleta, mi compañero Edgar Díaz y yo tuvimos a bien firmar esta proposición, presidente, para salvaguardar a esos trabajadores mineros que efectivamente cuando llegan los cierres de mina quedan desamparados, quedan en el limbo, como ha sucedido en el municipio de La Jagua cuando cerró la empresa Prodeco. Hoy siguen un sinnúmero de trabajadores en el aire, como también cuando cerró Carbones Mineros del Cesar. Y hoy se demoran 20 años ante un tribunal. Yo creo que es justo que en esta reforma laboral se le dé esas garantías, presidente. Le pido a los señores ponentes avalar esta proposición que tiene la firma de varios congresistas y que aquí no estamos actuando con ideología, sino con responsabilidad. Muy bien. Entonces, ¿no hay aval de esa proposición? Si hay aval, me dicen los ponentes. Un momento, el senador Juan Felipe está terminando de revisar un pequeño paréntesis.
Senador Juan Felipe Lemos, coordinador ponente. Senadora Zuleta, este artículo que ustedes presentan como proposición sustitutiva cambia absolutamente la naturaleza del artículo que fue aprobado en la Comisión Cuarta y en la ponencia mayoritaria. Aquí se incorporan varios elementos. Uno de ellos tiene que ver con una obligación para el gobierno nacional de incorporar a los trabajadores que por cuenta del proceso de descarbonización salgan de las empresas en lo que tiene que ver con el seguro de desempleo, con el mecanismo de protección al cesante y la continuidad en la cotización de la seguridad social del trabajador afectado. Tal como está redactada esta proposición de ustedes, tendría un impacto fiscal que no ha sido considerado, analizado por el gobierno nacional y en estricto sentido requeriría dicha proposición para ser aprobada ese análisis de impacto fiscal. Yo les sugiero lo siguiente, para que podamos aprobarlo, ¿por qué no la revisan y no incorporan esos elementos que tienen o podrían tener impacto fiscal para que nosotros la avalemos? Si se acepta por parte de los proponentes la revisión, senadora Isabel Zuleta. Gracias, presidente. Sí, los derechos laborales tienen unos costos, efectivamente, incluso cuando hay indemnización, lo que nosotros proponemos es una comisión tripartita, como usted lo ve en el último parágrafo, y en esa comisión resolver entonces, cuando se den esos casos, esos costos en quién van a recaer. Efectivamente, como lo decía el senador Didier Lobo, hoy los tiene que asumir el Estado. ¿Por qué? Porque dejaron a los trabajadores tirados. Los dejaron tirados. Entonces, en la realidad hoy, cuando Prodeco cerró, está asumiendo el Estado un vacío jurídico porque no se tiene consideración en el cierre minero, ni siquiera tenemos ley de cierre minero, por eso está el vacío jurídico. Hoy está sucediendo eso, senador. ¿Nosotros qué estamos diciendo? Que en esa comisión entre Estado, trabajadores y las empresas se resuelva qué hacer con esos pasivos laborales. Senador Castellanos y senador Meiser. Senador Castellanos. Gracias, presidente. Mire, Lemus, senador Lemus, aquí se encuentra el grupo del Ministerio de Hacienda. Entonces, que de una vez se resuelva ese asunto, que analicen si avalan fiscalmente para poder avanzar. Aquí está el grupo de Hacienda, que lo resolvamos de una vez. Tú me diste la palabra. Senador Juan Diego Echevarría. Senador Lemus, coordinador Lemus, coordinador, senador Lemus. Senador Lemos y senador Roldán. Senador Juan Diego quiere que lo escuchen. Que me escuche, presidente, el senador. Senador. ¿Por qué no le permiten al senador Lemus escuchar al senador Juan Diego Echevarría? Senador Lemus. Senador Lemus, ponente, yo quiero que me escuche lo que lo va a mencionar y a Por toda favor. la plenaria. Doctor Coronel, primero, por favor, no interfiera en el trabajo del ponente. Por favor, se retira de allí. El senador Juan Diego quiere que el ponente Lemus lo escuche. Senador Lemus, escuche al senador Juan Senador Diego. Lemus, mire, esto que le voy a mencionar es demasiado importante y al gobierno nacional. Usted ha manifestado
que esta proposición sustitutiva tiene un impacto fiscal. Al tener un impacto fiscal necesita el aval del gobierno nacional. Hay una tesis en la Corte y es la siguiente: aval no quiere decir que el gobierno nacional firme la proposición. Aval lo está entendiendo la Corte como si en una sesión hay un artículo que requiere aval fiscal y el gobierno no se manifiesta en contrario, se entiende una aceptación tácita de ese artículo. El gobierno tiene que poner especial atención, ministro, en aquellos artículos que requieren aval fiscal. Ustedes que están presentes, si no se manifiestan en contrario, se entiende que le concedieron el aval, que se aceptó y que se aprobó. Eso para que se tenga en cuenta, llamado al gobierno y llamado a los coordinadores ponentes. Gracias, presidente. Senador Juan Felipe Lemos. Quiero leer el artículo 7º de la Ley 819 del 2003. Establece que en cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, el impacto fiscal deberá ser explícito y compatible con el marco fiscal de mediano plazo. También establece que los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos deberán contener la correspondiente fuente de financiamiento y ser analizados y aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hay un concepto fiscal emitido por el Ministerio de Hacienda de fecha 10 de junio del 2025, que solicitó vía derecho de petición la presidenta de la Comisión Cuarta, Angélica. Este concepto que dice lo siguiente: el artículo 62 presenta un plan que incluye incentivos, mecanismos de protección e instrumentos de reconversión laboral para cumplir con la protección laboral de los trabajadores afectados por procesos de descarbonización y transición energética. Al artículo 62 al que se refiere este concepto no es al artículo 62 que está modificando esta proposición sustitutiva de lo que habíamos acordado nosotros. ¿Qué habíamos dicho nosotros o qué habíamos aprobado? Para que eso quede absolutamente claro. Habíamos dicho en ese artículo: el Estado, en coordinación con las empresas que realicen explotación minera, petrolera y actividades asociadas con la generación de energías, que esté en proceso de descarbonización, de transición o de cambio de matriz mineroenergética por renuncia o cambio de operación o actividad, promoverá y respaldará la formulación de planes de cierre y protección de derechos laborales para todos los trabajadores posiblemente afectados. Esta política pública deberá contener como mínimo los incentivos, los mecanismos de protección, los instrumentos de reconversión laboral y las fuentes de financiación del Gobierno Nacional para cumplir con la protección laboral de los trabajadores. Es decir, este concepto se refiere a este texto, no al texto nuevo que ustedes presentan, que reitero, no estamos en desacuerdo con él. Nos parece bien garantizar esa protección, por lo que aquí han advertido algunos senadores. Simplemente hacemos la claridad sobre el tema de impacto fiscal. Para que podamos darle tránsito, les recomiendo en ese parágrafo 3, como lo advierte uno de los firmantes de la proposición, incorporemos la palabra podrán integrar hasta tanto ese tema esté resuelto desde el punto de vista fiscal. Senadora Zuleta, si incorporamos esa palabra podrán, yo creo que salvamos este artículo
en las condiciones por ustedes planteadas, honorables senadores de la Comisión Quinta. Antes de darle la palabra al senador Marco Daniel Pineda, ¿cuál palabra propone usted, senador José? Podrá. Senador Marco Daniel Pineda. Presidente, gracias. Mire, en ese mismo sentido, yo soy firmante de esa proposición. Yo comparto, senadora Zuleta, y lo hemos hablado mucho en la Comisión Quinta, la preocupación de los trabajadores mineros energéticos en la transición energética que hoy el país aclama y el mundo. No me quiero imaginar qué será de Montelíbano en mi tierra cuando no exista Cerro Matoso. No me quiero imaginar qué será de las aguas de Ibirico cuando debe existir Drummond, o de Albania en La Guajira cuando no esté el Cerrejón. Y creo que es un momento oportuno para flexibilizar un código laboral que esté en sintonía con los temas ambientales. Pero sí creo, senadora Zuleta, que tal y como está la narrativa de la proposición, llevaría una serie de exigencias de marco fiscal de mediano plazo. Yo sugiero la palabra optativa, facultativa, a podrá, y queda inmersa una obligación y una política pública nacional y no una carga financiera que nos llevaría a un aval fiscal y en este momento podría dificultar el avance de la discusión de la ley. Muchas gracias. Han propuesto tanto el ponente Lemos, enseguida, senador Andrés, como el senador Marco Daniel, que le pongamos el podrá y con eso podamos votarlo todo. Senador Andrés Guerra. Presidente, buena tarde a usted y buena tarde a todos mis compañeros. No puedo permitir que me sustituyan mi nombre. Creo que sería el final de este proceso que se denomina democracia en este Senado. Y por eso respetuosamente no puedo aceptar, no acepto que se afirme que la Comisión Quinta aprobó esta proposición. No la conocía, como tampoco la conocía mi compañera Jenny Rosso. Esta comisión ha sido una comisión respetuosa, prudente, técnica, estudiosa, pero es lamentable que hasta le sustituyan el nombre a uno para venir a la plenaria a presentar algo que no conocemos. No lo aceptamos, presidente. Muchas gracias. Usted, honorable senador. Entonces, senadora Isabel, hay una contrapropuesta que ponerle la palabrita podrá para seguir adelante. Senadora Isabel. Presidente, senador, yo dije senadores de la Comisión Quinta. Y todos los que firmamos somos de la Comisión Quinta. No dejamos de serlo por firmar. No tiene impacto fiscal de mediano plazo. No lo tiene, me lo ha ratificado el señor ministro, me lo ha ratificado el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, para avanzar y en ánimos precisamente de que un senador de la Comisión Quinta hizo la proposición como el senador Marcos Daniel, y estoy de acuerdo entonces que cambiemos la palabra senador Lemos. ¿Por qué? Porque necesitamos es darle garantías al trabajador minero. Eso es lo que estamos pidiendo, que hoy está en el vacío de las garantías laborales para ese ejercicio tan importante que desarrolla para nuestro país. Entonces, reitero, no tiene impacto fiscal de mediano plazo. ¿Por qué deberíamos avanzar? Sí, usted tiene razón, senador. Importante que lo dejemos así. La comisión la integra es el ministro de Trabajo, y decirle a los mineros que estamos trabajando por ellos en la Comisión Quinta y en todo el Senado de la República. Gracias, presidente. Muy bien, señor secretario, sírvase leer la proposición. La senadora Isabel Zuleta y otros firmantes han aceptado la palabra podrá, propuesta por el senador Juan Felipe Lemos. Se lee y votamos con el podrá propuesto por el senador Lemos. Señor secretario, sírvase leer la proposición. Otra proposición, pero terminemos con esta. Ah, que la dejaste como constancia, la dejo con...
No. Entonces, pues, sigamos esta proposición y si usted tiene otra, senadora Norma, la abocamos, claro que sí. Esta es una proposición sustitutiva que toca votarla inicialmente. Señor secretario, por favor, leerla. Proposición sustitutiva a la ponencia mayoritaria para segundo debate del proyecto de ley 311 de 2024 Senado. Sustitúyase el artículo 62 de la ponencia mayoritaria, el cual quedará así. Toda empresa que realice explotación minera, petrolera y actividades asociadas con la generación de energías que esté en proceso de descarbonización, de transición o de cambio de matriz mineroenergética por renuncia o cambio de operación o actividad debe crear una comisión tripartita especial para los casos de cierre, la cual estará integrada por la empresa, el Estado y las organizaciones sindicales y o trabajadores, con el fin de promover y respaldar la formulación, concertación e implementación de planes de cierre laboral y transición justa para todos los trabajadores directos e indirectos y contratistas que puedan verse afectados y garantizar como mínimo los siguientes derechos. Primero, derecho a que se identifique las aspiraciones de los trabajadores y sus familias para garantizar los derechos a la reubicación, traslados, reconversión laboral, comunitaria y diversificación productiva desde un enfoque de trabajo decente. 2. Garantías frente a la desvinculación y protección al desempleo. 3. Derecho al trabajo decente en las contrataciones públicas o público-privada que tenga proyecto de inversión para la transición o empresas públicas en las que se puedan reconvertir o reubicar trabajadores que vengan de procesos de cierre. Dicha comisión concertará un plan de cierre y protección de derechos laborales para todos los trabajadores directos, indirectos y contratistas posiblemente afectados. El plan deberá incluir como mínimo los siguientes elementos. Primero, mecanismo para la identificación clara del número de trabajadores directos e indirectos afectados por el proceso de transición o descarbonización o de cambio de matriz mineroenergética por renuncia o cambio de operación. 2. Posibilidades de reubicación laboral en áreas en las cuales cumplan con el perfil requerido siempre que exista la necesidad de personal o en su defecto planes de retiro voluntario. Tercero, planes de reconversión laboral y capacitación de nuevas formas de trabajo, los cuales se podrán realizar con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje, las cámaras de comercio y otras entidades o instituciones. Cuarto, financiación de un fondo con recursos de la empresa y el Estado que promueva la diversificación económica para extrabajadores directos e indirectos y contratistas vinculados en su proceso productivo, que se organicen en formas asociativas para impulsar la economía cooperativa solidaria, popular y comunitaria en condiciones de trabajo decente. Lo anterior en el marco de la autonomía de las empresas y la decisión de los extrabajadores y contratistas a asociarse. La constitución obligatoria por parte de la empresa de una garantía financiera, fianza, fiducia, fondo de provisión u otro mecanismo idóneo, cuyo monto será determinado por el Ministerio de Trabajo en consulta con la autoridad sectorial competente, destinada a asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, pensionales, de seguridad social, así como la financiación de los componentes del plan de cierre laboral y transición justa que sean responsabilidad directa de la empresa, y la atención de eventuales pasivos ocultos o sobrevinientes. Esta garantía deberá estar constituida y aprobada antes de la aceptación de la renuncia del título o la autorización del cese de operaciones. Quinto, en todo caso, si la autoridad minera en el proceso de cierre identifica que hay pleitos laborales pendientes y que se han incumplido las obligaciones laborales individuales y colectivas de los trabajadores, se abstendrá de entregar la paz y salvo a la empresa, hasta tanto se cumpla con todas las obligaciones, y comunicará de esto a la Comisión Tripartita Especial de Cierre de la que trata este artículo. Sexto, la obligación de la empresa de priorizar la contratación de sus extrabajadores en caso de futuras operaciones o proyectos en la misma área de influencia o por parte de la empresa del mismo grupo económico. Parágrafo primero.
las personas que se vean afectadas por la transición a la que hace referencia el presente artículo ingresarán a la ruta de empleabilidad de la Unidad de Servicio Público de Empleo. Parágrafo segundo. En caso de transición o descarbonización o de cambio de matriz mineroenergética por renuncia o cambio de operación o actividad, se priorizará la vinculación de los trabajadores de las empresas contratistas que se vienen afectadas. El Ministerio de Trabajo podrá integrar el mecanismo de protección al cesante, el seguro de desempleo por descarbonización y transición energética y una forma de continuidad en la cotización de la seguridad social del trabajador afectado. Parágrafo cuarto. El Gobierno Nacional, en cabeza de las entidades que considere, podrá destinar recursos del presupuesto general de la Nación para coadyuvar en el buen desarrollo y cumplimiento del plan de cierre y protección de derechos establecidos en el presente artículo. Quinto, parágrafo quinto. El Ministerio de Trabajo, en articulación con el Ministerio de Minas y Energía, reglamentará en el término de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley la Comisión Tripartita Especial para los procesos de descarbonización, cierre, transición energética y o cambio de matriz mineroenergética. Parágrafo sexto. El plan de cierre y protección de derechos laborales para todos los trabajadores directos, indirectos y contratistas posiblemente afectados hará parte integral del contrato de concesión de minas, petróleo o gas y se vinculará al momento de la liquidación y terminación del contrato de concesión. Parágrafo séptimo. El plan de cierre laboral será requisito indispensable para la aceptación de la renuncia de títulos o la autorización del cese definitivo de operaciones por parte de la autoridad competente y deberá ser concertados con las organizaciones sindicales presentes en la empresa y en su defecto con representantes elegidos democráticamente por los trabajadores afectados. Firma la senadora Zuleta y otros honorables senadores de la Cámara. Senador Carlos Meiser. Presidente, yo le pido a usted, compañeros, yo le pido a usted respetuosamente, presidente, que aquí empecemos a estudiar los temas con más rigor. Este artículo lo único que pretende es matar un cadáver. Matar un cadáver. Y les explico por qué. Aquí la ley colombiana actual prohíbe que las empresas que cierran lo hagan sin liquidar sus obligaciones laborales. Pero lo que está facultando este artículo es la creación de una comisión especial de cierre para las empresas mineras y petroleras que tanto ha ayudado este gobierno. Presidente, por favor, recapacitemos. Chacón, ¿cómo es posible que aquí nosotros, no, porque es un tipo en la diferencia sensato, ¿cómo es posible que aquí se faculte crear una comisión de cierre obligando a que los sindicatos le firmen a una empresa si se puede ir o no se puede ir, y el gobierno también, si quiere cerrar, si el gobierno quiere que cierren además, porque no hay otra cosa que hacerles la guerra desde que llegaron a los petroleros, a los mineros, ahora le van a poner un cartel extorsivo a que una comisión tenga que autorizar si pueden solicitar el cierre de una compañía después que lo han atropellado. Aquí lo que están es matando a un cadáver, presidente. Muy grave. Senador coordinador ponente Juan Felipe Lemos. Presidente y señores senadores, conversando con John Jairo Roldán, también con otros ponentes de esta reforma laboral, este artículo 62 establece una serie de elementos, y debo decirlo en honor a la verdad, que no fueron considerados ni en la Comisión Cuarta en la discusión y el debate, y que tampoco fueron considerados en el debate en la Cámara de Representantes. Luego sería un acto de profunda irresponsabilidad con el país que tanto el senador Roldán como quien les habla diéramos aval para este artículo. Nos excusamos con los miembros de la Comisión Quinta que la firmaron, pero nosotros no encontramos aquí elementos suficientes para avalar esta proposición y por eso, señor presidente, recomendamos que
se apruebe la que viene en la ponencia de la Cámara de Representantes y votar negativa a esta proposición sustitutiva. Señor secretario, Perdón, abra en el la Cámara del registro Senado. En la Cámara para de- votar la en proposición ponencia del Senado. sustitutiva. Muy bien. Los ponentes han expresado que se debe votar negativamente. Señor secretario, voto no, invito a votar no. Se registra el voto manual por el no del senador Senador Lemos, Lemus. el voto manual por el no del senador Roldán, señor presidente. Voto no, invito a votar no, apreciados senadores. ¿Algún senador o senadora falta por votar? ¿Algún senador o senadora falta por votar? El deber es estar aquí en la plenaria, señor secretario. Sí, sí. Anuncio, senadora Sonia Bernal, ¿pudo votar? Señor secretario, cierre el registro, anuncie el resultado. Señor presidente, se cierra el registro con el voto manual por el, primero por el sí, 40 votos, por el no, con los votos manuales del senador Lemos y el senador Roldán, 42 votos. En consecuencia, se niega la proposición. Está cerrado, señor senador. Siguiente artículo, senadores ponentes. Hay otra proposición. 82 votos. Senador Mauricio, el Senador presidente Lemos. es quien ordena cerrar el registro. Si se lo recibo antes, sí, pero ya estaba cerrado. A nadie se lo recibí, ni a usted ni a nadie. Senador Lemus, senador Roldán, ¿qué vamos a votar? ¿Cómo? Señor presidente, una proposición de la senadora Norma Hurtado. Con su venia me permito darle lectura, dice así. ¿Quién deja como constancia? Senadora Norma. La deja como Senadora constancia, Norma la deja señor como constancia.